Hola doctora, mi nombre es Litzia Diana Chavarría Fajardo y yo le hablaré sobre la membrana alveolo-capilar. Diremos que esta membrana está compuesta por estructuras que deben cruzar los gases entre el alveolo y el capilar pulmonar. Bueno, tenemos primero los neumocitos tipo 1, que esto abarcan lo que sería el 90% de en sí lo que es el alveolo. Son células epiteliales planas que favorecen a la difusión de gases. Como podemos observar, son estas amarillas. Luego tenemos los neumocitos tipo 2, que son estos de acá, grandes, pero que ocupan solamente el 10% y producen el surfactante alveolar. En cambio tenemos los macrófagos alveolares, que estas son células defensivas, que son estas de acá. Los alveolos se separan entre sí por septos interalveolares formados por tejido conectivo. A veces puede haber poro entre los alveolos para que llegue el aire, digamos que por vías colaterales, si hay algún colapso. Entre el epitelio alveolar, que esta es la parte externa, y el endotelio capilar, que esta sería la parte interna, no hay tejido conectivo para favorecer en sí lo que sería el intercambio de gases. El intercambio de gases, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, O2 y CO2, se produce por difusión a través de la membrana alveolo-capilar. Hay varios factores que son muy importantes, como tenemos primero el grosor en sí y la superficie de la membrana alveolo-capilar. También tenemos la diferencia en presión parcial entre gases de aire alveolar y sangre capilar, que este sería el factor más importante. Otro factor que tenemos es el tiempo de intercambio de gases. Podemos decir que la difusión se produce en los primeros 0.25 segundos de los 0.75 segundos del tiempo de circulación de la sangre capilar junto a lo que serían los alveolos. Otro factor sería el coeficiente de difusión, que este depende de la solubilidad de los gases en la membrana alveolo-capilar. Podemos decir que el dióxido de carbono, CO2, se difunde 20 veces más rápido que el O2, que este es el oxígeno, para la misma diferencia de presión parcial. La diferencia entre lo que sería el aire alveolar y el aire expirado se deben primeramente a lo que sería la mezcla entre el aire alveolar después del realizado del proceso de intercambio gaseoso y el aire inspirado que rellena lo que serían la vía aérea, o también conocido como el espacio muerto. Otro podría ser las presiones parciales de los gases del espacio muerto y las presiones parciales de los gases del espacio alveolar. Podemos decir que la difusión de los gases respiratorios es un proceso pasivo que no consume energía y se produce por en sí el movimiento aleatorio de lo que serían las moléculas, en este caso de sus moléculas que atraviesan la membrana alveolo-capilar de una forma proporcional a sus presiones parciales a cada lado de la misma. Bueno, y para mantener ese gradiente de presión es necesaria en sí la renovación continua del gas alveolar, que esta sería la ventilación, y de la sangre que riega al alveolo, que esta sería la perfusión. El intercambio gaseoso se puede decir que, como ya había dicho, es un proceso pasivo que se da a través de la barrera hematogaseosa mediante difusión simple por gradiente de presión, siguiendo a la ley de Fick, que esta es básicamente la transferencia del gas a través de la membrana, inversamente proporcional a su espesor y directamente proporcional a la superficie de intercambio. Entonces, acá tenemos la superficie del alveolo, esta ya sería el aire alveolar, como había dicho. Acá tenemos el neumocito tipo 1, que son estas células planas, especializadas, y que abarcarían el 90%. El neumocito tipo 2, el macrófago. Acá vemos el flujo sanguíneo. Acá tenemos un eritrocito desoxigenado, con abundancia de CO2. Luego tenemos acá un eritrocito oxigenado, por la influencia del O2 ya sale oxigenado. Y hablando de presiones, podemos decir que el oxígeno cruza desde el alveolo al capilar y el dióxido de carbono desde el capilar hacia el alveolo. Podemos decir también que la difusión se realiza siguiendo los gradientes de presión. La presión parcial de oxígeno en el alveolo es de 104 milímetros por mercurio, mientras que la presión parcial en la sangre capilar pulmonar que regresa de los tejidos periféricos es solo de 40 milímetros de mercurio. Por tanto, el oxígeno ingresa con una diferencia de presión de 60 milímetros de mercurio
Por el contrario, el dióxido de carbono en la sangre capilar pulmonar se diría que tiene una presión parcial del dióxido de carbono en el alveolo. Este sería de 45 milímetros de mercurio. En sí, esto vendría a ser como que el metabolismo de la célula, o un producto del metabolismo de la célula. Y en el aire alveolar es menor, solo 40 milímetros de mercurio. Entonces podemos decir que el dióxido sale desde el capilar hacia el alveolo con una diferencia de presión de 5 milímetros de mercurio. Esta diferencia de gradiente se debe a que la capacidad de difusión del dióxido de carbono es 20 veces mayor que la del oxígeno. Bueno, doctora, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Que tenga buen día.